seguro que lo saben, pero se los recuerdo, la industrialización y la no sostenibilidad ha tenido un efecto, como sabemos, palpable en la vida nuestra y también en la del planeta, y esto es algo que definitivamente no podemos separar. Coexistimos y eso lo sabemos, y es importante que ambos tengamos una vida saludable. Tanto el planeta como nosotros los seres humanos dependemos uno del otro. Hemos explotado incansablemente a nuestra tierra, empezando por la ganadería, por ejemplo, para consumir carne, pues pasamos por momentos complicados, ¿no? Y lo pasa más aún nuestro planeta Tierra. También desde el punto de vista de urbanización, esta idea tan fanática que tenemos de construir y seguir construyendo, urbanizando, haciendo edificios, casas, esto ha dañado de una manera bastante palpable a nuestra tierra, la casa donde vivimos, y sin darnos cuenta estamos con esto de la construcción destruyéndonos poco a poco. El planeta y la naturaleza no son una fuente inagotable de recursos, y esto tenemos que tenerlo claro. Y para esto tengo conmigo a Roberto Troya. Él es el vicepresidente de América Latina y el Caribe de WWF, yo le digo WWF por sus siglas en inglés. Es el Fondo Mundial de Conservación y es una entidad mundial que tiene presencia en más de 100 países. Él, por supuesto, es el líder detrás de este fondo. Y acaban de resaltar un estudio que se me hace importante y lo hacen cada tanto. Es un informe que se llama Planeta Vivo, un estudio que proporciona evidencia incluso científica, documentada, de lo que la naturaleza nos ha venido diciendo durante tantos años. Así que me hace muy feliz poder tocar este tema porque, como sabemos, impacta no solo la vida de nosotros los seres humanos, sino también la de nuestros animales que son parte de este mundo también. Así que gracias, Roberto Troya, por estar aquí en el programa. Con mucho gusto. Cuéntame un poco, bueno, él es ecuatoriano, tengo que decirlo, definitivamente, y es un hombre que tiene una presencia bastante fuerte en México, Colombia, Perú, en nuestra Latinoamérica y en algunos, por supuesto, países centroamericanos también. Y él tiene también tengo que decirlo porque me hace feliz resaltar quién eres realmente desde el punto de vista académico. Él tiene un doctorado en jurisprudencia de la Universidad Católica de Ecuador y tiene estudios de maestría en leyes en la Universidad de Harvard, con énfasis en derecho ambientalista, así que por esto tiene toda la autoridad para hablarnos al respecto. Ahora sí, entremos en materia. Roberto, cuéntame un poco qué es lo que resalta este estudio, por qué lo hacen y qué es lo que indica, de por qué debemos preocuparnos por esto. Bueno, mil gracias y felicitaciones. Este es un programa que yo sé que llega a muchísimos oyentes y a través de muchos medios colectivos. Efectivamente, el informe Planeta Vivo 2018 es el resultado del trabajo de más de 2.300 científicos a nivel global. Tú mencionaste, estamos presentes en más de 100 países y es un esfuerzo que viene desde los años 70, imagínate. Se han estudiado sistemáticamente más de 689 especies de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, en fin. Y en este periodo de 40 años, la conclusión a la que llegan es que hemos tenido una disminución de esas poblaciones a nivel global hasta el 60%. Pero lo que es más grave es que en América Latina los picos llegan al 89%. Eso quiere decir que en esas poblaciones estudiadas únicamente nos queda en América Latina entre 10 y 11% de las especies estudiadas, lo cual te da un termómetro del planeta. Te dice que en solamente 2 generaciones hemos consumido los recursos y por supuesto hemos afectado la vida en este planeta. Yo quiero, para las personas que no están muy familiarizadas con este tema, yo quiero tratar de que expliquemos un poquito mejor de qué manera realmente afecta todo lo que los seres humanos venimos haciendo, ¿no? De manera exagerada incluso y a veces innecesaria, con respecto a la explotación de recursos, con respecto a lo que hablábamos al principio sobre la urbanización, la ganadería, todo lo que desembocó, las consecuencias pues, de la industrialización, por
ejemplo. O sea, tener claro desde qué punto de vista nosotros los seres humanos hemos perjudicado, a veces inconscientemente y por la ignorancia o por no de repente buscar información en el lugar correcto, ¿no? ¿De qué manera hemos nosotros realmente impactado estos resultados, ¿no? Bueno, solo para poner en perspectiva de los oyentes, a partir de la industrialización en el planeta, pero más particularmente a raíz de los años 40, es decir, 30 años antes de que hagamos nuestros estudios del planeta vivo, se conoce ese momento como un momento de gran aceleración. Si tú te pones a ver los indicadores globales sobre explotación de los recursos naturales, expresados en distintos commodities como minería, agricultura, agua, etcétera, etcétera, vamos a ver un pronunciamiento muy significativo del consumo de esos recursos. Eso también está de la mano con un crecimiento muy fuerte de la población mundial. En el año 2050 seremos 9 billones de habitantes. Y fíjate que desde 2040 la población global ha subido exponencialmente. Y por lo tanto la necesidad de consumir, la necesidad de producir y alimentar a todas estas poblaciones. Y parte de la conclusión que tenemos es que hemos llegado a un punto de inflexión, un punto en donde hemos consumido más recursos de los que el planeta nos puede dar. En agosto pasado nosotros dijimos, hemos pasado esa barrera y estamos en deuda con el planeta, hemos consumido más y le estamos pidiendo al planeta más de lo que nos puede dar de acuerdo a su capacidad. Entonces, mucho más allá, con temas mucho más graves. Fíjate que actualmente hemos calculado que se desperdicia un 40% de la comida. Fíjate que miles, millones de personas van a dormir sin un pedazo de alimento en la boca y estamos botando más de un tercio de lo que producimos. Entonces, la producción y el consumo que esta cantidad de gente en el planeta tienen ha generado pues esta situación. Claro, hay otros factores macroeconómicos, la necesidad de desarrollo, etcétera, etcétera, pero fíjate que esos son algunos de los factores. Hemos hablado muchas veces sobre la sostenibilidad y muchas personas se preguntan qué es realmente la sostenibilidad y cómo podemos realmente tomar una decisión pensando en el efecto que puede tener no solo en el planeta, sino en las próximas generaciones. Y ahora hablaremos más adelante sobre incluso estas personas que son un poco más radicales, que deciden no traer niños al mundo para evitar dejar una huella más profunda, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este aspecto? Bueno, yo diría que si nos ponemos de acuerdo en que todos tenemos la necesidad y el planeta tiene la necesidad de desarrollarse y las poblaciones tienen la necesidad de llevarse los alimentos y vestirse y tener techo y vivienda, partamos de que el desarrollo tiene que ser y es importante, pero nosotros también hablamos de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Los países que tienen más pobreza, los países que tienen mucho más poblaciones, los países que tienen todavía que desarrollarse y procurarse los recursos para ello, pueden hacerlo de una manera en que no comprometan el futuro y el presente de las generaciones que están habitándolos. Entonces, nosotros pensamos que cuando una propuesta de desarrollo, ahí viene lo que tú dices, la sostenibilidad, ¿sí? Puedes pensar al mismo tiempo en los temas ambientales, en los temas económicos, en los temas sociales, de una manera balanceada, de una manera en la que podamos reflejar ese tipo de balance en lo que hacemos. Entonces, si eso le traducimos al día a día, porque el radio escucha y los que te acompañan en el programa dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, tiene mucho que ver con todos, porque es la manera en la que nosotros asumimos un compromiso con el planeta, con nuestra sociedad. ¿Cómo consumimos? ¿Qué tipo de plásticos llevamos a la casa? ¿Somos conscientes de no utilizar bolsas de un solo uso? Y alguna persona me preguntaba, fíjate, me decía, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con un pez en el agua, por ejemplo, en el mar, tan lejos de tu casa? Bueno, tiene mucho que ver. Si ustedes se ponen a ver los últimos análisis que se han hecho sobre microplásticos en el mar, por primera vez se ha descubierto en los seres humanos presencia de microplásticos en nuestro organismo.
Eso quiere decir que en algún lado de la cadena, por ejemplo en el consumo de peces, en el consumo de otras especies, ya los microplásticos empiezan a llegar a nosotros o empiezan a retornar a nosotros. Entonces la bolsa que tú desechaste mal, que fue al río y que el río la llevó al mar y que eventualmente se descompuso, que fue consumida por un pez, ya está llegando a nosotros como microplásticos, por poner un mini ejemplo de cómo retorna y cuál es el círculo acá. Pero de esos ejemplos tenemos miles. El consumo de agua, por ejemplo, es otro impresionante. A ratos asumimos que el agua está ahí, ¿no es cierto? Abres el grifo y cae el agua, pero no mucha gente se pone a pensar que hay todo una maquinaria, una fábrica de agua, y esos son los ecosistemas, esas son las cuencas hidrográficas, y nos olvidamos que tenemos que cuidarlas para tener agua en cantidad y calidad. Estoy conversando con Roberto Troya, él es vicepresidente de América Latina y el Caribe de WWF por sus siglas en inglés. Es el Foro Mundial de Conservación. Recientemente acaban de publicar un estudio que es importante no solo para los seres humanos, sino también para el entendimiento del planeta, y se llama Informe de Planeta Vivo. Como les decía al principio, proporciona evidencia basada en lo que el medio ambiente nos está tratando de decir estos últimos años. Te quiero hacer una pregunta que se me viene a la mente. Por ejemplo, yo vivo en Florida. Cuando viajo a California, pues los que tenemos esta tendencia ambientalista, etcétera, siempre tenemos el ojo como muy puesto en estos lugares, en estos sectores del mundo que vemos que desde el punto de vista sostenibilidad están un poquito como más avanzados, más desarrollados o con más entendimiento. Un ejemplo es San Diego, California. Cuando viajo a San Diego, que entro a una tienda, por ejemplo, veo a las personas que van con sus bolsitas de tela para no usar bolsas de plástico. Entonces, ustedes llegaron a estudiar también estos sectores, por qué las mentalidades varían incluso en un mismo país, por qué en California, por ejemplo, tienen esta conciencia un poco más avanzada y en Florida estamos como un poco más escépticos o incluso una de las cosas que yo escucho mucho de la gente cuando yo hablo sobre este tema, dicen es que ustedes son radicales, lo que quieren es que seamos veganos simplemente por protección a los animales, o sea, no piensan un poquito, no abarcan un poquito más, no entienden que es un tema de problema con el planeta y que nos puede generar problemas, como dices tú, de no tener el agua suficiente, los recursos suficientes eventualmente, ¿no? Entonces, ¿ustedes estudiaron también sectores para entender esas mentalidades que nos diferencian? Sí, nosotros estamos, como tú bien anotaste al principio, estamos presentes en ni sé cuántos países. Y evidentemente la reacción, la cultura en distintos países se manifiesta diversa también, ¿no es verdad? Acabo de regresar de Bután, por ejemplo, y me doy cuenta que ese país tiene una conexión fundamental con la naturaleza a través de sus creencias, a través del budismo, y eso se expresa en todos los sectores de gobierno y en todos los sectores de la producción de ese país. Tú mencionas California. California es un caso interesante. Fíjate que California ha venido de no tener agua. Uh-huh. Es un estado que ha carecido de agua por múltiples razones. Ellos saben lo que es no tener agua. Y a ratos uno dice, ojos que no ven, corazón que no siente. A ratos, como no vemos, como no sentimos, como no estamos viviendo la ausencia de, entonces no nos preocupa. Hasta el rato que no lo tenemos. Hasta el rato que lo sentimos. Entonces, esta sensación de abundancia, esta sensación de que tenemos, a veces no nos deja ver más allá de nuestras narices. Y mencionas California. Fíjate, California y Florida, dos estados que tienen gran influencia latina. Y uno diría, pues pueden estar medio parecidos, ¿no? Pero yo lo que diría que algo que marca la diferencia es eso. Y claro, también es el nivel de educación, la educación que recibimos los ciudadanos. Para poder sentir lo que está pasando, nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando. Imagínate, nosotros estamos reportando sobre la pérdida de especies. Sí. Estamos reportando sobre la pérdida de serpientes, aves, etc. Pero gente que ni siquiera les ha visto, ni siquiera ha sabido que existen. Entonces es nuestra misión, por un lado, tratar de comunicar esto de una manera más eficiente al público, pero también es responsabilidad de cada persona encontrar y buscar la información al respecto. No es tan difícil, como tú mencionabas hace un rato, pensar que puedes dejar de tu vida el consumo de plásticos de un solo uso. Entonces,
vas al restaurante, te van a dar un agua en botella de plástico y dices, no, deme un vaso de vidrio con agua o una botella de vidrio. Sin el pitillo o sorbete, como le llaman además. O el pitillo, sorbete, o como si tienen ni sé cuántos nombres en América Latina, pero fíjate que eso ya están eliminando en algunos sitios. Acabo de ver en Chile un esfuerzo importante para eliminar los plásticos de un solo uso. Se está moviendo el tema de plásticos ahorita porque la gente lo puede sentir, lo puede palpar. ¿En qué otras áreas podemos movilizarnos? Esa es la pregunta. Ahora, tú mencionabas ahora la influencia que puede tener, por ejemplo, una buena educación, y yo me voy un poquito más allá, sin ánimo para nada de politizar esto, pero por ejemplo, la administración que nos maneja en este momento a nosotros, Estados Unidos, la administración Trump, no creen, por ejemplo, en el cambio climático, que es un efecto de toda esta no sostenibilidad. Entonces, hay muchas personas que se dejan llevar también por lo que dicen sus líderes políticos, ¿no? Y esto es una gran influencia. Entonces, ¿cómo puede uno contrarrestar, no? Yo pienso siempre que es con información, o sea, no escuchar tanto lo que dicen por ahí porque hay mucha desinformación, sobre todo si uno simplemente googlea al azar, ¿no? Yo creo que uno tiene que ir a una fuente como ustedes. Pero ¿cómo podemos contrarrestar esta superinfluencia de líderes, incluso políticos, que no creen ni siquiera en que nosotros los seres humanos tenemos un efecto radical en estos cambios del planeta, incluyendo esto del cambio climático, los incendios que están ahora que estamos hablando de California, los incendios forestales en California, tantas cosas que han venido pasando, huracanes, inundaciones? Bueno, fíjate que estás tocando un tema fundamental. Los decisores políticos son fundamentales porque al final las políticas, la misma propuesta de educación, las leyes, vienen de esos decisores, así es que, pero la decisión política viene de distintos niveles. Fíjate que frente a la actual administración en los Estados Unidos, una cantidad de actores que nosotros le llamamos subnacionales, es decir, gobiernos seccionales, estados distintos, se han manifestado, han dicho, bueno, el gobierno ha dicho que no estamos en el Acuerdo de París, pero nosotros sí estamos apoyando el tema de cambio climático. Fíjate que actores como Bloomberg de Nueva York y como el mismo estado de California que tú has mencionado, han dicho, bueno, nosotros seguimos ahí, nosotros seguimos haciendo nuestra parte para seguir trabajando. Y siempre va a haber ese elemento, ¿no? Fíjate que el Acuerdo de París acerca de cambio climático casi que tuvo unanimidad. ¿Sí? 2 o 3 países quedaron fuera, uno de ellos ahorita de Estados Unidos, pero fíjate que los demás dijeron sí. Y es importantísimo trabajar con los líderes de opinión. Yo creo que tú has tocado otro tema clave. Hay un exceso de información. Estas generaciones que están con tanta información en sus ojos, a ratos les cuesta identificar cuál es la más adecuada. Y ahí algunos pescan a río revuelto. Fíjate que mucha gente planta información ahí, ¿no? Pero tenemos que aprender a distinguir. Eso es así. Otra de las cosas que me llama mucho la atención, porque esto también es, pues, estamos por supuesto en un programa muy enfocado en el mundo animal, la cacería indiscriminada, la pesca, el consumo masivo de carne, todo esto. ¿Qué pudo resaltar este estudio con respecto al efecto que tiene directamente estas actividades humanas en nuestros animales? Bueno, te voy a poner un ejemplo en Tanzania, en el parque nacional se llama Selous, se escribe con Z, Selous. Y en Tanzania, en ese parque, hace 20 años había una población de 160,000 elefantes. Dame un número que se te ocurra en la cabeza que refleje el número de elefantes ahora. ¿Se te ocurre alguno en solamente 20 años? No quiero asumir nada. Dejo al experto. Bueno, estoy jugando un poco, pero fíjate que en 20 años la población de 160,000 elefantes ahora es de 16,000. Imagínate. 16,000. En 20 años hemos perdido, o esa población ha disminuido en más de 150,000 individuos. Entonces, ¿cuál es el factor humano que funciona ahí? Por supuesto, es la cacería. Entonces, la cacería, ¿por qué? Por el tema del marfil. Y ahí entran los mercados. Entonces, cosas locas que están pasando ahorita, luego de 20 años de haber puesto una prohibición para el uso medicinal de huesos y partes de tigre y de rinoceronte. China hace 2 semanas acaba de volverlo a probar. Y dices, no puedo entender.
China va a ser la sede de la Convención de Diversidad Biológica en el 2020. Fíjate que un país tan importante como China no puede darse el lujo de dar pasos atrás, y ahí son decisores políticos, y ahí son efectos que tienen un golpe mundial, ¿no? Cuando las conversaciones son interesantes, el tiempo pasa volando, y no quiero dejarte ir sin que me hables un poco, por favor, de la huella ecológica. Te hablaba hace un rato sobre las personas que incluso son más radicales y están decidiendo no traer niños al mundo, están optando por adoptar niños, y decisiones como esas, ¿no? ¿Tú consideras que esto es algo lógico para poder ayudar de alguna manera a que el planeta sane un poco, o por lo menos no siga avanzando su deterioro? Yo respeto todas las decisiones que hagan los seres humanos y que estén en el ámbito de cada uno. Esa puede ser una, de acuerdo a algunas personas. Yo pienso que hay muchas acciones que se deben dar, pero también no seamos naif, partamos de una premisa. Desde el rato que una persona es concebida, desde el rato que una persona nace, tiene necesidades y tiene un impacto en el planeta, porque consume alimentos, porque hay vestimenta, porque hay una cantidad de porqués. Entonces, sí, la presencia de más seres humanos pone más presión en el planeta, pero también son los hábitos de consumo, es la manera en que producimos. Mira, para alimentar una población de 9 billones de habitantes en el 2050, si es que no llegamos a producir una caloría de alimentos por medio litro de agua, estamos fritos. Ahorita estamos produciendo una caloría por 2 litros de agua, en promedio. Entonces, si no cambiamos la manera de producir y somos más conscientes con lo que el planeta nos permite, no vamos a poder con una población de 9 billones. Y eso está a la vuelta de la esquina. Me hablas de la vuelta de la esquina. ¿Qué indica la tendencia actual si nos proyectamos, digamos, a unos años más? ¿Qué dice este estudio? ¿Qué plantea? En América Latina, yo hace 2 años estaba anunciando el informe que presentamos hace 2 años, y ya entonces estábamos hablando de una disminución del 79%. 2 años después estoy aquí frente a ti hablando de una disminución de poblaciones de vida en el planeta entre el 60% a nivel global y 89% en América Latina. Eso te da un promedio anual de 4.5. En tan solo 10 o 15 años de esas especies están chao. Entonces estamos llamando nosotros a un nuevo acuerdo global por la naturaleza y el ser humano. Ese es un acuerdo que lo estamos presentando, lo estamos empezando a discutir con muchas otras organizaciones y gobiernos del planeta. Creemos que es la hora de que nos pongamos las pilas y hagamos algo definitivo por la vida en el planeta. Si podrías resumirme, ¿qué pasa si seguimos deforestando? ¿Qué pasa si nos olvidamos de los animales en peligro de extinción y terminamos con ellos? ¿Qué pasa con nosotros y con el planeta? Esa correlación. La misma razón por la que dejamos de tener agua es la razón por la que dejamos de tener bosques. La misma razón por la que nuestros alimentos están dañándose o no están lográndose es porque estamos perdiendo, por ejemplo, polinizadores. La misma razón por la que estamos acudiendo a más petróleo y a menos temas naturales es porque los productos que nos está ofreciendo la naturaleza son menores. Entonces estamos recurriendo a otro tipo de insumos para producir lo que necesitamos. Pero la producción de la naturaleza es la producción de vida. Estamos en un solo planeta, no hay un planeta B. Estamos en el planeta A. Y en ese es nuestra única nave, Neil Armstrong lo describió cuando estaba dando vueltas ahí arriba orbitando el planeta. Dijo, este planeta azul se ve como y dijo planeta azul porque veía la atmósfera, decía, esta parte donde ocurre la vida en el planeta es tan delgadita, vista desde el espacio, que solo desde aquí uno se da cuenta lo frágil que es. Y si es que no hacemos algo al respecto, no vamos a poder llegar a ofrecerles a las futuras y presentes generaciones lo que nosotros hemos vivido.
Pues no esperemos llegar a tocar fondo para tomar una decisión consciente en pro de nosotros y de nuestro planeta Tierra, que al final es la casa de todos. Yo te quiero agradecer con el alma por estar aquí con nosotros el día de hoy. Ha sido de verdad un placer. Roberto Troya, vicepresidente de América Latina y el Caribe de WWF, que es el Fondo Mundial de Conservación, con presencia en más de 100 países, abogando por la sanidad, no solo del planeta, sino también de los que, como les decía, lo habitamos y queremos vivir y tener oxígeno y coexistir de buena forma con nuestros amigos los animales. Acaban de publicar este informe, les invito a que lo revisen. Si quieren ir a su página web, lo pueden hacer. Si no me equivoco, es descubre.wwf.org para más información sobre este informe de Planeta Vivo, y estarán discutiendo dentro de poco, un poco más, valga la redundancia, con líderes mundiales que se reunirán en el 2020 para discutir más a fondo aún estos temas en el convenio sobre la diversidad biológica. Muchísimas gracias por estar aquí, mi querido amigo. Gracias, mil gracias y felicitaciones por tu lindo programa. Gracias a ustedes, un abrazo.